¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas tardes. Me da mucho gusto que nos acompañen en su programa Acontecer Médico. Esta tarde me da muchísimo gusto que vamos a tocar unos temas muy interesantes, muy relevantes, que en determinado momento nos va a servir mucho en nuestra vida diaria. Necesitamos cambiar hábitos, necesitamos cambiar nuestra rutina, nuestra digamos, actividad o reactivarnos si ese es el caso. Pero lo más interesante es que en México hay una problemática como en todo el mundo y son las enfermedades cardiovasculares. Un tema del que esta tarde vamos a estar hablando, ya que las enfermedades cardiovasculares son la primera causa de muerte en México, en Jalisco y también en el mundo. Hay algo también que es muy catastrófico y es que cada 4 segundos una persona muere por infarto agudo al miocardio y cada 5 segundos por una enfermedad cerebrovascular. Creo que es importante que tomemos conciencia de esto y en determinado momento que aprendamos en un momento cómo vamos a actuar y qué es lo que requerimos para poder tener una calidad de vida y obviamente alejarnos a este gran riesgo. Aproximadamente el 40% del gasto en salud en México se destina justamente a la atención de estas enfermedades cardiovasculares, porque en un momento dado es la parte aguda, pero también produce la mayor parte de discapacidad en mucha parte de la población. Y esto obviamente pega en lo que es la planta productiva. En México se estima que un 25% de la población adulta ya sufre en este momento alguna enfermedad del corazón. No siempre se tiene algún tipo de síntoma y esto es lo grave. Por lo tanto, también es importante que se haga un chequeo y estemos alertas de cualquier situación que se presente y que veamos una desviación en nuestro andar diario. Actualmente en México más de 162,000 personas mueren a causa de enfermedades cardiovasculares, 88,000 de ellos por enfermedad isquémica del corazón y 34,000 por enfermedades cerebrovasculares. Esta tarde vamos a ver la perspectiva desde el punto de vista cardiológico y otra opción que nos están trayendo en el sentido de que se puede prevenir y se puede inclusive anticipar más bien antes de que ocurra algún accidente cerebrovascular. Y esto creo que también es una novedad. Y bueno, todo esto es parte de lo que Acontecer Médico en esta nueva etapa estamos trayendo para ustedes. Nos interesa mucho acercarle al especialista que ustedes necesitan, ya que es frecuente que se encuentran en uno o en otro médico pues diferentes criterios y a veces no se encuentra el tratamiento adecuado. Es por ello que nuestra red Acontecer Médico, que inclusive estos 2 médicos que participan con nosotros pertenecen ya a esta red donde van a poder atenderlos a ustedes y de alguna forma cada semana vamos a estarles integrando más y más especialistas para que directamente vayan al especialista que requieren y que va a tratar justamente su enfermedad o padecimiento. Por todo ello, pues les agradecemos como siempre su apoyo y si eres médico, si tienes una especialidad y te interesa integrarte en nuestra red médica, bueno, pues ahorita este es el momento para que atiendas a todos nuestros pacientes que requieren de tus servicios. Así que bueno, quédense con nosotros. El tema de esta tarde es el origen y la prevención de los infartos, tanto cardíaco como cerebral, y tenemos de invitados a 2 grandes especialistas, la doctora María del Rosario Palomera Flores, que es especialista en cardiología e imagenología cardíaca, y también tenemos al doctor Mario Paredes Cortés, que es especialista tanto en angiología y también tiene la especialidad de neurocirugía. Así que quédense con nosotros, comenzamos. Bien, estamos de regreso y les comento que esta tarde estamos hablando acerca de lo que es el origen del infarto tanto al corazón como al cerebro. Creo que es una parte que no habíamos tocado de la manera como hoy lo vamos a abordar y creo que va a ser algo que vamos a aprender todos y nos va a dar una idea muy clara de qué hacer, pero también hay algo interesante. Todos hemos hablado que el estrés también ocasiona y puede ser un factor, como ahorita lo vamos a ver, que puede desencadenar este tipo de problemas. El relajarse es tan importante que, bueno, justamente esta tarde nos encontramos en un spa que se llama Green Spa, que se encuentra acá en la estancia, va a aparecer el domicilio, que la verdad
primero que nada agradecerles que nos abren la puerta para tener esta grabación aquí esta tarde, pero al mismo tiempo el ver sus instalaciones que son de primera calidad, se percibe un desestrés, un ambiente totalmente relajado, y obvio es que aparte de eso pues hacen toda una serie de actividades para que uno regrese otra vez a su estado natural de relajamiento y sobre todo para vencer el estrés. Recomendadísimo que vengan aquí a Green Spa, la verdad es que está muy bien y el ambiente está súper tranquilo. Y dicho esto, bueno, hablando de los síntomas, de lo que puede, o de los factores también que puede desencadenar este tipo de infartos, pues ¿por qué no también, ahorita le comentaremos, doctores, el estrés? El estrés que aunado a lo que hemos comentado, la obesidad, lo que son las grasas, que le metemos durísimo los mexicanos a las grasas, el sedentarismo, en fin, todo lo que no se debe hacer, nosotros lo estamos haciendo. Por eso es que seguramente es el primer lugar en muertes en el mundo, porque hasta eso no somos nada más los mexicanos, es el ser humano, ¿no? Entonces, de cierta manera, aquí lo interesante es que, bueno, ya estamos viendo que se taponea, que se va haciendo ese sarro por nuestros los malos hábitos, y poco a poco baja la capacidad de transportar la sangre a los diferentes tejidos. En este caso, algo vital como es el corazón y algo vital como es el cerebro. Pero lo interesante también, y decíamos antes, es cómo poderlo detectar de inmediato. Uno puede estar solo y empieza a sentir que, o bien los familiares que están en ese momento, cómo les podemos dar esa información, el ABC de qué hacer. Doctora, primero, en el infarto miocardio. Bueno, a nivel cardíaco puede ser dolor tipo opresivo, hay intensidades muy leves, moderada, muy severa, y esto depende mucho de la edad del paciente. Okay. ¿Sí? La edad del paciente tiene mucho que ver y esto es determinante de acuerdo a la edad. ¿Por qué la edad, doctora? Ahí te tengo tantito. Sí. Se dice mucho, y en el sentido de que es mejor que le dé un infarto cuando una persona ya es de X años en adelante a que sea joven. ¿Por qué, doctora? Claro que sí. Porque cuando tenemos ya muchos años y tenemos una enfermedad isquémica, los vasos sanguíneos, aquí el doctor me desmentirá, tienden a hacer neovascularizaciones y tendemos a hacer precisamente nuevos vasos ante una isquemia crónica. O sea, hay más caminitos para que se pueda seguir. Digamos que ante una oclusión que es progresiva, pues se tienden a hacer un poco de vasos colaterales, lo que es el corazón, y hacer precisamente irrigación colateral. Ya. El paciente tiene dolor, sí, igual. Tiene un dolor opresivo, pero es crónico, ¿sí? Okay. Sí puede llegarse a infartar, sí, claro que sí, en un esfuerzo máximo, pero precisamente el riesgo prácticamente es mayor en los jóvenes. Es mayor en los jóvenes. Digamos, porque se tapa el camino y no tiene para dónde irse. El riesgo me refiero a la morbimortalidad. Ya. Sí, ¿por qué? Porque el joven forma la placa posterior a la ruptura del ateroma, se obstruye, se ulcera el endotelio de la arteria y precisamente no tenemos colaterales, se obstruye y bye. Ya está, bye. Y bye. Exactamente, ¿no? Sí. Y bueno, esa es una parte importante porque a veces se piensa que todo ese tipo de enfermedades son enfermedades de viejos, ¿no? Sí. Y no, y estamos viendo que jóvenes están teniendo infartos tanto, de hecho, estamos teniendo como cerebral, ¿no? un nuevo grupo etario, alrededor de los 35, wow, 30 sí, de verdad es impresionante. Pero bueno, estamos teniendo ahorita lo que es la generación de los 80s que se la pasaron frente a televisión, que no hacen ejercicio, que comen lo que quieren y beben mucho, fuman, todo desmedido. Entonces, precisamente estamos lidiando con esta generación sedentaria. Claro. Entonces, en el caso de los síntomas, obviamente también se correlaciona con la respiración. Puede haber un sofocamiento o falta al aire, dolor de mandíbula, dolor de pecho, el brazo izquierdo que tanto se dice. Y si en un momento dado empieza a hacer esto, ¿cuál sería la primera acción que debe tomar la persona? Si está solo en ese escenario y si está acompañado. El primer síntoma es el signo de Levin, ¿no? Prácticamente es una sensación de llevarse la mano al pecho
Dicen, y se dice en la literatura, que llevarse la mano es una sensación como de alivio. Se llama signo de Levin. Aparte es diaforesis, una sudoración profusa, sensación de desvanecimiento o de desmayo, dificultad para respirar, siente que el aire no le llega a los pulmones. Correcto. Y pues más que nada eso, vómitos puede ser. O esto estamos hablando de una persona más o menos joven, estamos hablando de una edad de 50 a 55 años. Correcto. Una persona que puede emitir y decir. ¿Sí? Pero hay personas que son diabéticas, mayores, de edad más de 65, 70 años, que incluso pueden tener un infarto agudo del miocardio tan solo con un desmayo, un síncope. Okay. ¿Sí? O camina, dificultad para respirar, o un simple dolor en epigastrio, en la boca del estómago, como llaman la gente. Sí. ¿Sí? O un ligero dolor precordial, lo pasan desapercibido, o una ligera dispepsia, es todo. Yo creo que esto está interesante porque también algunos gastros comentan esto, ¿no? Y si vienen que porque supuestamente es gastritis y en realidad lo que traen ya es un infarto en proceso, ¿no? Sí. La explicación, doctor, hablando de la parte, digamos, que tú te especializas, que es el cerebro, las carótidas, ¿cómo en este sentido ya vimos que más o menos es la misma dinámica que va a crear esta patología? ¿Existe también una diferencia entre una persona joven o una persona adulta en el caso del infarto cerebral, doctor, o es básicamente lo mismo? Ok, todo infarto en persona menor de 40 años se llama infarto en joven. Sí. Aquí nos vamos a enfocar, hay que ver un contorno de todo esto, de los factores de riesgo. Sí. Recordando que del 80% de los infartos cerebrales, vamos a enfocarnos que el 30%, que es el enfoque del tema de hoy, que viene de carótida, y muy pocas personas lo saben. ¿Sí? La mayoría sabe que es una embolización, probablemente cardíaco. ¿Sí? Pero de carótida es bien raro que un paciente me diga, o que venga referido que se hizo una ecografía Doppler carotidia bilateral. Okay. ¿A qué nos enfocamos a esto? Okay. ¿A qué se debe esto? ¿A qué se debe que se va obstruyendo? ¿Por qué se infartan los pacientes? ¿Sí? Ok. Porque de los factores no modificables, ¿sí? El sexo, la edad, ¿sí? El sexo y la edad y la genética. Eso no podemos modificar. Eso ya está listo. Pero lo que sí podemos hacer muchos son de los modificables, que en primer lugar, y es la primera causa de infarto cerebral, es la hipertensión arterial. 70%, tabaquismo, que es una causa muy común ahorita actualmente en infarto en joven. Antes era el trauma de cráneo, ahora están relacionando el tabaquismo en infarto en joven. Wow. Obesidad o sobrepeso, aumento de colesterol, una dislipidemia, ¿sí? Alcoholismo crónico, esos son los factores que podemos modificar aún. Sí. Entonces, ¿qué hacer inmediatamente? Como les comenté en el bloque anterior, si tienen debilidad en el brazo, dificultad para el habla o una asimetría o cambio del rostro, inmediatamente acudir a un centro de emergencia porque en las primeras 4 horas y media todavía se puede rescatar eso. ¿Sí? Si es un ataque isquémico transitorio, quiere decir que esas manifestaciones regularmente no duran más de 1 hora, es bueno. ¿Sí? Pero hay que entender que los pacientes que tienen eso, ese ataque isquémico transitorio, el 10% en el primer año pueden tener un infarto cerebral. Es como una alerta ya. Es una alerta, es un síntoma premonitor que te está diciendo te vas a infartar. Wow. Probablemente el 10% de esos pacientes se van a infartar en el primer año. Ahí es donde vamos a actuar. Tenemos que hacer, lógicamente, exámenes completos, ¿sí? Y enfocarnos sobre todo en la ecografía Doppler carotidia. Ok. Ahí está, ahí nos detenemos porque creo yo que ahí viene la parte de diagnóstica y creo que es una buena esperanza que podemos tener en que en determinado momento hay estudios que pueden en determinado momento ubicar qué parte es el riesgo, si a nivel corazón o a nivel cerebral, a nivel carótida, que eso es la novedad o lo que veo que no se había tomado en consideración, y es ahí donde también vamos a actuar. Es parte de la prevención y del diagnóstico oportuno. Vamos al corte, regresamos, no tardamos nada, pero está muy interesante el tema.
estamos de regreso y bueno, les comentaba yo que para vencer el estrés, para estar relajados, para tener paz en nuestra vida, que la verdad está muy acelerada, recomendamos mucho Green Spa. Green Spa, que es donde nos encontramos esta tarde, es un lugar muy tranquilo, muy apacible, prácticamente está uno digamos al garete, del sentido de decir, olvidémonos problemas, olvidémonos de estrés, tráfico, broncas con la chamba, económicas, en fin, gobierno, qué sé yo. Entonces aquí nos podemos relajar de todo y al mismo tiempo podemos tener una serie de servicios que la verdad son de primera calidad, utilizan inclusive productos de muy alta calidad, de los mejores catalogados a nivel mundial, y creo que esto es importante. Entonces no es ir a cualquier spa. Green Spa es otra cosa. Y aquí estamos y agradecemos que nos abran la puerta a este hermoso lugar, que además estamos bien tranquilos, bien relajados, ¿o no, doctora? Claro. Digo, espero que sí también, doctor, ¿no? Por supuesto, totalmente. Si no, pues que vengan a dar un masaje ahorita rápidamente. Ok, bien. Estamos entonces hablando de que ya vimos el problema. La solución en este caso, y para batir tiempos, pues es una detección oportuna. Yo creo que ayer me decías algo que se me hizo bien padre, doctora, y el hecho de que ahora el médico tiende a guardar demasiada distancia con el paciente, y se ha perdido mucho la clínica, se ha perdido, o sea, estoy de acuerdo que son importantes la tecnología, la parte de imagenología, hay mil cosas, pero la percepción humana no se puede hacer a un lado. Jamás. Y entonces creo yo que es importante escuchar al paciente, tener esa comunicación en 2 vías con el paciente, darle su tiempo, hasta hacer un abordaje, tranquilizarlo, en fin. En este sentido, ¿cómo poder hacer una detección oportuna y un diagnóstico acertado en ambos casos? Doctora, tú primero. Bueno, clínicamente, comprobadísimo, y por los siglos, la clínica ha sido la madre de todos los diagnósticos y de toda la medicina. Y por hoy en día, la percepción, como lo acabas de decir, la percepción del paciente desde que llega a tu consultorio, cómo llega caminando, si claudica, si trae dificultad para respirar, sí, desde que se sienta, se levanta, si trae lesión, a la exploración física te va a arrojar precisamente las primeras sospechas clínicas. Claro. ¿De acuerdo? El revisar, el quitar calcetín, ver piel, ropa, precisamente en las piernas, sobre todo recordemos que los vasos sanguíneos no nada más existen en el cerebro, en carótida y en corazón, ¿sí? Prácticamente es una red de metros y metros de sistema vascular, arterial y venoso, precisamente, que pues, se ocluyen a la par y al parejo de todo, y precisamente las piernas pues podría ser un signo en la observación clínica. Puede ser que ahí ya se esté generando, se podría llegar en algún momento a pensar que ya desde ahí se puede evitar el que llegue a corazón, el que llegue un trombo, por ejemplo, o que el ateroma esté situado ahí y eso pueda desprender en algún momento. Yo invitaría a la gente o a las personas que si se ven sus piernas y tienen redes de vascular, o sea, red vascular, arterias, venas que no tenían y que están apareciendo más, yo pienso que sí podría ser que se esté generando precisamente una enfermedad aterosclerosa, y no nada más ahí, ¿sí? Puede ser en corazón, cerebro y toda la red, claro. ¿sí? Y estamos hablando de que pudiera estar cursando con alguna enfermedad metabólica que esté condicionando precisamente esta enfermedad aterosclerosa, como diabetes. Claro. Precisamente las enfermedades metabólicas aceleran hasta 7 veces más la placa de ateroma en todos los vasos sanguíneos. Entonces eso es impactante, y la gente no se revisa hasta que no siente dolor o no puede caminar. Definitivamente no tenemos que sentir eso. Creo que observándonos, revisándonos, podemos ir a revisarnos y hacer precisamente toda esta gama de prevención, que es la mejor medicina. Perfecto, y ahorita sería bueno que nos hablaras un poco sobre la imagenología o la aparatología que se tiene para esa detección. Sí. En miembros inferiores, bueno, no se me hace difícil que se pueda ver y todo, pero bueno, las carótidas, por ejemplo, la carótida duele, hay espasmo, se puede percibir que hay un problema en la carótida,
¿el paciente puede sentir algo, doctor? ¿O cómo saber? Porque no es algo así muy común que digas, como que me duele la carótida, ¿no? O sea, ¿qué hacer? ¿Cómo transmitir esto para que las personas identifiquen que traen algún problema previo a que puede dar un problema cerebral, un infarto cerebral, ¿no? Ok. Regularmente las carótidas se manifiestan cuando están obstruidas más del 70%. ¿Cómo se manifiestan? Hay dos formas, con debilidad, hormigueo, dificultad para hablar según el lado donde está obstruido, o le llaman ceguera en cortina, ¿sí? Que el paciente está normal y como si se le cerrara la visión transitoriamente. Así se manifiesta la carótida, ¿sí? Se llama manifestación hemisférica o monocular. Correcto. Esa es la parte técnica médica, ¿sí? Entonces, cuando tenemos estas manifestaciones, lo que tenemos que hacer es inmediatamente, ¿sí?, acudir a un centro hospitalario, ¿sí?, atenderse, hacerse unos estudios, entre ellos está la resonancia magnética. ¿Por qué? Porque en la resonancia magnética, y eso es muy importante, ¿sí?, se empieza a ver en los primeros 20 minutos, cuando hay una alteración cerebral, se puede visualizar. Pero en la tomografía no, y ese es un gran error que he visto en muchos lugares. El 60% de las tomografías son normales en las primeras 24 horas. Entonces yo recomiendo que se pida una resonancia inmediatamente. Posteriormente, acompañado lógicamente de los exámenes generales, ¿sí?, hay que ver cuál fue el origen, si carotidio o cardioembólico. Porque hay un porcentaje del 20% que son idiopáticos, que no se encuentra un motivo, ¿sí?, pero vamos por lo frecuente, ¿sí? Posteriormente, ya que el paciente está estable, ya salió de la fase crítica, ¿sí?, hacerse el estudio complementario, que es una ecografía Doppler carotidia bilateral, ¿sí?, que te diagnostiquen el 80% de los problemas carotídeos. Pero yo sugiero, para llegar a un 90% de un diagnóstico certero, acompañado de una angioresonancia. Okay. ¿Sí? ¿Por qué la angioresonancia? Porque aparte que vamos a ver si hay lesión o no lesión cerebral, vamos a ver si hay flujo del lado contrario, que eso es importantísimo. Y recordar que el 90% de los pacientes tenemos flujo contralateral y solamente el 10% no tenemos un buen flujo contralateral. ¿Por qué es importantísimo esto? Porque con esto vamos a definir, con la ayuda del servicio de cardiología, si vamos a manejar al paciente conservadoramente con tratamiento médico o quirúrgico. Okay. Yo siempre he dicho, no es tratamiento médico o quirúrgico, es los dos. Sí, es ni uno ni el otro. Y con eso vamos a definir. Perfecto. Bueno, les doy la buena noticia también, que platicando aquí con los doctores, nos están dando el 50% de descuento en su valoración. No hay límites, así que pueden llamar, pueden inclusive anotar a su mamá, papá, quien pueda tener en algún momento dado. Han oído ahorita los factores de riesgo, las edades, etcétera. Bueno, creo que eso es importante. Y bueno, la verdad es que también la obesidad, sedentarismo, las grasas a tope, en el caso de la diabetes, todo lo que hemos hablado, bueno, son factores. No quiere decir que la valoración sea para ver si ya lo tienen o no, es anticiparse, porque todos los factores, que pueden ser 5 o 6, que ustedes ya están poniendo palomita y decir, hijo, yo tengo todos esos, y otros 2 que no han mencionado, entonces es el momento de hablarles a los doctores, hacer cita, o llámenos a nosotros, al teléfono que aparece en pantalla, y entonces ya nosotros derivamos dependiendo de lo que ustedes nos comenten. Porque esa comunicación, les quiero comentar que cuando las personas nos llaman, nosotros empezamos a hacer como ese tamizaje, así, bueno, ¿cuál es su problema? ¿Qué es lo que usted considera? Y entonces es cuando ya procuramos realmente derivarlos al médico que esa persona necesita, porque también yo creo que el tiempo de las personas es muy respetable y eso creo que debe hacerse. Doctor, antes de salir al corte, ¿por qué no nos hablas un poco de los estudios que tú realizas, la parte de imagenología, el Doppler? ¿Qué es? ¿Duele? En fin, platícanos rápidamente, en un minuto antes de salir al corte. Bueno, los estudios que se hacen muy rutinarios, no duelen, es con un transductor, es un ecocardiograma transtorácico, es muy sencillo, dura 20 minutos, de 20 a 30 minutos, tomando en cuenta la lesión, por ejemplo, las causas de la causa que está generando el trombo, puede ser una válvula que lleva un poquito más de tiempo en tomar algunas velocidades y demás en el ecocardio, si tiene trombos, si hay dilatación de cavidades precisamente, y bueno, ese sería el ecocardio. No duele, obviamente, y sería la ecografía de carótida bilateral, tampoco duele. De hecho, a veces se quedan dormiditos, así de relajaditos.
a ver la otra. Y es muy relajante, de hecho, pero sí se tarda uno entre 20 y 30 minutos. Cuando es bilateral, pues hasta más. Si trae mucha lesión, porque hay que estar midiendo flujos, diámetros, ¿sí? Y bueno, la otra parte de la ecografía bilateral de miembros inferiores, no la hago yo, pero puede ser rayos X o un médico radiólogo. Perfecto, pues la verdad es que hay muchas herramientas como para poder prevenir esto. Ya en este momento 50% de descuento para la valoración y ya los médicos le irán diciendo qué paso se debe seguir. Vamos al corte, regresamos, no tardamos nada, quédense con nosotros. Bien, pues les comentaba que estamos aquí en Green Spa y está con nosotros Elisa, que es la gerente de mercadotecnia de aquí de Green Spa. Muchísimas gracias, Elisa, por abrirnos la puerta, por darnos esta oportunidad de estar aquí con ustedes. Muchas gracias a ti, Ricardo, por estar aquí con nosotros. Excelente. Y bueno, platícame algo de que la verdad está padrísimo, está muy, muy agradable el ambiente, lo he comentado, y de alguna forma me interesaría saber un poquito más qué es lo que ofrece Green Spa. Green Spa ofrece principalmente bienestar, salud a las personas. Buscamos mejorar la calidad de vida de las personas por medio de nuestros servicios, que son masajes faciales y tratamientos reductivos. Puede ser para mujeres y hombres. Usualmente las mujeres suelen ser nuestro principal objetivo, pero estamos abiertos desde edades 16 años, claro, con consentimiento de un tutor, hasta personas de la tercera edad que vengan a tratamientos para masajes, sobre todo cuando se sienten ya muy fatigados. Okay. Contamos con masajes relajantes, descontracturantes para todo tipo de problemas, ya sea que tengan una contractura o un problema grave, ya atendería a un fisioterapeuta. Correcto, y algo que es muy típico, muy propio de la mujer por la parte hormonal, que sabemos que genera celulitis, estrías, por subir y bajar de peso, etcétera. Todo este tipo de abordaje, ¿ustedes lo hacen también? ¿Tienen aparatos especializados? Así es, contamos con aparatología especializada para eliminar grasa localizada. Esto también nos ayuda a reducir la celulitis al mismo tiempo que reduce medidas, y también eliminamos estrías. Precisamente nuestras terapeutas recomiendan un producto adecuado a la piel de cada persona. Qué bien. Y contamos con productos que se llama Naturavise, es una marca mundialmente reconocida, la número 1 en tratamientos estéticos. Excelente. Así que es lo que... Con toda la tranquilidad y con toda la seguridad de que no va a haber ningún problema, al contrario, van a salir súper relajados de aquí y adiós estrés aquí con Green Spa. Muchísimas gracias, Elisa. Muchas gracias a ti. Estamos de regreso, les recordamos que estamos aquí en un lugar muy apacible, muy recomendable, que inclusive si tienen contracturas y bueno, aquí les van a solucionar todo lo que tiene que ver mucho con el estrés. Estamos en Green Spa, Green Spa como de verde. Estamos aquí en la estancia y es un lugar muy tranquilo y muy recomendable. Agradeciéndoles nuevamente la cortesía de habernos recibido para hacer este programa, pero también pues comentarles que si combatimos el estrés, estamos ya del otro lado. Empezamos realmente a tener un primer paso para revertir lo que estamos hablando esta tarde, que son el infarto al corazón y al cerebro. Algo también importante es que las discapacidades, cuando una vez se tiene esto, no es nada más de que pues total de algo me de morir. El infarto puede dejar a una persona incapacitada de por vida y entonces su calidad de vida se va a deteriorar. Por supuesto que después vienen complicaciones y vean nada más el impacto, aproximadamente el 40% del gasto de salud en nuestro país se destina a la atención de enfermedades cardiovasculares y enfermedades asociadas. Esto obvio es que no hay dinero que alcance si continuamos sin tomar también nuestra responsabilidad como personas de prevenir y de hacer prevención y de anticiparnos inclusive a los graves problemas que hay. En México se estima que un 25% de la población adulta sufre alguna enfermedad del corazón y el mayor número de muertes por esta causa suceden en personas, pero de ambos géneros, no tiene que ver si es hombre o mujer. De hecho, ahorita la doctora me desmentirá, pero creo que la mujer ahora está tomando ya un papel protagónico en esto y la edad es de 65 años o más. Entonces, con estas características y
con el 50% de descuento que nos están ofreciendo los médicos, es una excelente inversión. La verdad es que ni en los antros dan este 50% de descuento y en salud, por Dios, ¿no? Entonces hay que aprovecharlo. Bueno, doctora, hablamos entonces que sí se puede detectar a tiempo haciendo estos estudios que tú haces en el sentido de dónde puede estar, dónde está la bolita, dónde está el ateroma, ¿no? ¿Dónde viene el problema? Claro. ¿Hay medicamentos? ¿Qué tipo de tratamiento? ¿Qué perspectivas hay de que si alguien ya está desarrollando un ateroma en algún lugar, se pueda revertir, disminuir? Sí. Primeramente existen estudios de gabinete de cardiología que podemos estratificar a paciente con ya una enfermedad coronaria pero que no tiene síntomas. Al hacer la vida diaria precisamente, estos exámenes de gabinete son la prueba de esfuerzo, una ecocardiografía con estrés, puede ser dobutamina, con dipiridamol, que son los que se hacen mucho más frecuente, y ahí poder determinar qué arteria está dañada. Y bueno, dependiendo de esto precisamente se determina el tratamiento, ¿sí? Si hay alguna arteria dañada, pues el paciente se puede llevar a intervencionismo, se puede hacer tratamiento, un tratamiento donde se quita la obstrucción, se rompe la placa por medio de plastía o un stent directo precisamente en la arteria. Ponen la mallita para sí, abrir, un stent, ajá, y precisamente se dilata y se permeabiliza la arteria. Ese es el tratamiento para enfermedad coronaria. Obviamente pacientes que tienen ya una oclusión del lumen. Eso es en cardiopatía isquémica. Creo que a este punto es importante destacarlo porque hace, no sé qué tendrá lo del intervencionismo, ¿qué será, 10 años? No, más. ¿Más? Pero conocido aquí en México, no tanto. Además, yo no conozco muchos intervencionistas todavía. Estamos llenos de intervencionistas. ¿En serio? Sí, claro. Entonces, a lo mejor quiere decir que todavía no se ha tampoco hecho del dominio público que existe esta opción. ¿Por qué? Porque la perspectiva que puede tener una persona en este momento es de que sigue pensando a lo mejor en tomar un medicamento que va a disolver el coágulo, que va a disolver el ateroma, cuando en realidad existen otro tipo de situaciones que no se conocen. Podría ser un tema para otro programa esto, y creo que es importante mencionarlo, pero entonces quiere decir que hay mucha esperanza de que detectándose a tiempo a través de lo que tú haces, la imagenología cardíaca, en este sentido también se puede en un momento dado evitar a tiempo, no nomás el infarto de corazón, sino también el infarto cerebral. A nivel de la enfermedad de carotidia, ¿qué hay? ¿Qué tipo de perspectiva de tratamiento existe actualmente, doctor? Ok, como les comentaba, la clave aquí de ver si el problema del infarto o del ataque isquémico transitorio es a nivel cardíaco o a nivel carotidio, es prevenir, ese es el enfoque en sí, prevenir el ictus o infarto. O si tuvo un infarto, prevenir un nuevo infarto, disminuyendo. Esa es la clave. Un ejemplo, pacientes, como le decía, con un ataque transitorio neurológico, sí, 10% que se va a infartar en un año, estamos de acuerdo. Pero en un paciente que se infartó, sí, el riesgo de que se vuelva a infartar en un año es el 9%. Entonces, ¿cuál es el objetivo aquí? El objetivo es ver si el paciente, si estamos hablando a nivel carotidio, si el problema viene de carotia, es ¿qué vamos a hacer? ¿En qué grupo lo vamos a poner al paciente? ¿Lo vamos a tratar conservadoramente o quirúrgicamente? ¿Sí? Para prevenir. Un ejemplo, un paciente que tenga una obstrucción por ecografía, más del 70% es un paciente candidato a endarterectomía, a cirugía. ¿Sí? Un paciente que tenga menos del 50% de obstrucción se maneja conservadoramente, médicamente. Pero hay un limbo que es muy cuestionable. ¿Qué pasa si la obstrucción en la ecografía me menciona que tiene entre el 50 y el 69% de obstrucción? Ahí depende. Si el paciente tiene un riesgo quirúrgico menos del 3%, independientemente de la sintomatología neurológica, es candidato a cirugía. ¿Por qué? Porque el 10% de que se iba a infartar en un año o en el primer año baja al 1%. Eso es magnífico. Y un paciente que tuvo un infarto no discapacitante, esa es una indicación también quirúrgica, no discapacitante o infarto leve, como le llaman muchas veces, disminuye del 9 al 2%
¿sí?, de que tenga un infarto. Entonces es importantísimo que los pacientes que hayan tenido esas manifestaciones, ¿sí?, se haga un estudio Doppler carotidio, acompañado idealmente sería para reforzar el diagnóstico con una angioresonancia o al menos con una ecografía Doppler, que es un estudio no invasivo, como comenta la doctora Palomera, duración de 30 minutos, es económico relativamente, ¿sí? Entonces yo creo que eso es lo ideal. Hay otros estudios que son invasivos, que es la angiografía, pero eso se usa regularmente en otro tipo de pacientes, ¿sí?, que hay un duda, que ni la angioresonancia ni la ecografía te están llevando a un diagnóstico muy certero, entonces usamos la angiografía. Incluso actualmente la ecografía y la angioresonancia disminuye el 70% de usar una angiografía. Es muy bueno. Es muy bueno. No hay problema ni de precisamente radiación, ¿no? Quería agregarte, como una de las, de hecho, la causa más frecuente de cardioembolismo, tenemos una arritmia que se llama fibrilación auricular, que en pacientes después de los 60, 65 años, sobre todo hipertensos, estos pacientes van a hacer dilatación de una cavidad que se llama aurícula izquierda, y esta precisamente puede llevarnos a tener fibrilación auricular. La fibrilación auricular es una arritmia. Esta entidad es altamente embolígena, ¿sí? Es completamente asintomática, no hay síntomas. Si la gente está esperando a sentir síntomas, nada, no hay síntomas. Wow. Sí, entonces realmente esta entidad está llevando a mucho paciente a tener una incapacidad porque las complicaciones son catastróficas. Ahí sería un electro, ¿no? No, precisamente. Aquí hay que acudir y hacer varios tipos de estudios dentro de la ecocardiografía, un Holter, precisamente Holter de 24 horas, que es un electro de 24 horas, es un monitor que te está tomando precisamente un trazo por 24 horas y determinar. Ahorita que comentas esto y doctores aquí, ¿qué criterio sería, por ejemplo, por decir algo en ginecobstetricia, en otras cosas se dice, una vez al año hazte tu chequeo, etcétera, ¿no? Sí. Nunca se ha hablado de cada cuánto tenemos que ir a hacernos un chequeo con el cardiólogo. Bueno, de hecho sí se ha hablado. ¿Cada cuánto? Personas que tienen papá o mamá diabéticos o hipertensos y que cumplen 40 años, cada año hay que ir a hacer, sí, no, y que además fuman y que además no hacen ejercicio y que además son obesos y que yo creo que cada año estaría perfecto si no deciden cambiar su estilo de vida aparte. Perfecto. Y en el caso cerebral, doctor, ¿cómo, vamos a salir ahorita al corte, pero me gustaría que me comentaras también cómo poder diferenciar una persona que vemos ya de cierta edad, en la cual puede tener, o más bien regresando del corte me comentas, pero sí me gustaría saber, es demencia senil, pérdida de memoria, es la misma edad, como dicen, o ya hay algo, cómo poderlo diferenciar. Entonces, bueno, les recordamos que tenemos el 50% de descuento, los doctores nos lo están ofreciendo, llamen en este momento, no hay límite, inscriban a sus papás, su mamá, su abuelito, que sea, este es el momento de actuar para darles una buena calidad de vida y por supuesto darles vida. Vamos al corte y regresamos. Mega Sport Biotic es el primer probiótico de diseño que puede alcanzar el colon y el intestino delgado para reproducirse allí y sellar al intestino de su inflamación, evitando el síndrome de intestino permeable, que es el origen de toda enfermedad crónica, dado que el paso de toxinas de bacterias patógenas ocasiona una inflamación no solamente en el intestino, sino en todos los órganos y tejidos del cuerpo. Mega Sport Biotic contiene bacilos formadores de esporas que fueron diseñadas en un laboratorio y que fueron administradas a múltiples pacientes en diferentes estudios de investigación en el Reino Unido, los Estados Unidos y ahora en México. Si tú padeces alguna enfermedad crónica como diabetes mellitus tipo 2, obesidad o una enfermedad autoinmune como esclerosis múltiple, debes de consumir Mega Sport Biotic. En solo 3 meses puedes modificar tus bacterias intestinales, haciendo que la inflamación intestinal disminuya.
Mega Sport Biotic contiene bacilos que forman esporas y que a su vez facilitan la formación de moco, haciendo que tu intestino esté protegido. Solamente 2 cápsulas al día y en 3 meses puedes modificar tus estudios de laboratorio, cambiar tu destino y, ¿por qué no?, mejorar tu estado de ánimo, puesto que el intestino es el origen de muchos neurotransmisores que son necesarios para la vida cotidiana. Te recomiendo ampliamente a Mega Sport Biotic como un producto para el bienestar y la salud. Bien, pues estamos en la recta final de nuestro programa, pero yo creo que es muy importante que en este momento tomemos conciencia, agarremos el teléfono y nos llamen, porque este 50% de descuento es un ahorro, por supuesto, pero va a ahorrar gastos enormes que puede haber una discapacidad de alguien, un infarto de una persona, tanto de corazón como cerebral. Los gastos son incalculables, entonces hay que prevenir y de alguna forma ahorita es el momento. Doctora, me gustaría primero que nada que agradecerte, por supuesto, pero que también nos ilumines con esta parte que yo decía, ¿no? Y si quieres también, doctor, o si quieres empezamos contigo para continuar lo que dejamos en el corte, antes del corte, esa parte en la que a veces los mismos médicos a los que acude un paciente que lleva a su familiar o ellos mismos, les dan algo que no es lo adecuado y que en determinado momento puede a lo mejor hasta acelerar de lo que estamos hablando. ¿Cómo en ese sentido podemos empoderar a ese familiar para que también tenga conocimiento y vea que no va por ahí, como quien dice, ¿no, doctor? Ok. Como les dije, primero hay que categorizar al paciente si lo vamos a manejar médicamente o quirúrgicamente. ¿Sí? Paciente con síntoma neurológico con menos del 50% se maneja conservadoramente, con antiagregantes plaquetarios, exámenes de rutina. ¿Sí? Paciente con más del 70% asintomático o más del 50% sintomático con alguna manifestación neurológica, lo ideal es que sea el paciente quirúrgico. ¿Sí? Como les dije, del 10% que tenga un infarto que bajen al 1%, o un paciente que tuvo un infarto del 9% que baja al 2%, es muchísimo. ¿Sí? Y prevenimos o disminuimos el riesgo para que no entre el paciente en la primera causa de discapacidad o la cuarta causa de muerte aquí en México o la segunda causa de muerte a nivel mundial. Es un procedimiento técnicamente no es tan complicado, ¿sí? Es de duración aproximadamente de 2 horas. ¿Sí? El paciente se puede hacer 2 tipos, bajo anestesia general o bajo un bloqueo a nivel cervical. Pero eso ya es otro tema, es un tema más profundo, ¿sí? Pero el riesgo de mortalidad de este tipo de procedimientos es muy bajo, menos del 1%. Creo que vale la pena para empezar a hacerse los estudios de gabinete, exámenes generales, la ecografía, la resonancia con angioresonancia, ¿sí? O depende de cada paciente que estudio PEI, pero sí vale la pena realmente porque ahorita estando en 4º lugar de causa de muerte es algo muy delicado, ¿no? Y lo que decía, doctor, de la pérdida de memoria, tú me decías hace un momento lo del Alzheimer, o sea que hay diferentes situaciones, pero se puede generar o estar generándose esa pérdida de orientación, de espacio, tiempo, porque se está gestando ya algún tipo de problema, embolia o X. En general, la primera causa de demencia es la enfermedad de Alzheimer, una enfermedad crónico-degenerativa. La segunda causa son los infartos múltiples, que entraría en este tema. ¿Sí? Pacientes que estén embolizando continuamente o que haya tenido un infarto previo y que haya perdido más de 100 gramos, ¿sí? Más de 100 o 150 gramos de cerebro, el paciente entra en un cuadro de demencia. Y la tercera causa, que es importantísimo, sobre todo en Latinoamérica y más en México, es el alcoholismo crónico. Esas son las primeras 3 causas de demencia en general. ¿Sí? En este tema entraríamos en la segunda causa, que es infartos múltiples. Ya. Perfecto. A nivel corazón, doctora, pues creo que también es importante, hay personas que suben una escalera, por ejemplo, y se sienten fatigadas, les falta el aire, se marean, ¿no? Entonces, esto puede ser un indicativo importante de que el corazón está sucediendo algo mal. Bueno, claro que sí, son síntomas de falla cardíaca. Obviamente puede tener arritmia, puede tener una disfunción en el bombeo de su corazón.
y esto conlleva obviamente a deterioro, ¿sí?, de la función y condicionar arritmias, ¿sí?, precisamente conllevar también a embolismos y empeorar precisamente el cuadro. Correcto, ahí es el momento oportuno, cuando hay este tipo de situaciones de pérdida de función, de capacidad. Pues no oportuno, prácticamente oportuno Ahí sería la también. prevención, ¿verdad? Cuando no pasa nada. Exacto, cuando no Claro. tenemos nada, tenemos factores de riesgo, el oportuno. Sí, y ese es el problema también que tenemos en nuestro país de la prevención, que no se hace precisamente porque todo el mundo se espera hasta que ya Hasta se que no sienta puede. algo, ¿no? Hasta que ya me esté pasando algo o le esté pasando algo a nuestro pariente. Yo creo que esto es importante y los factores ya los hemos comentado una y otra vez. Y bueno, las cirugías o las cirugías que se puedan hacer tanto de corazón como carótida o a nivel cerebral permiten en algún momento abordar el problema de forma integral, pero si ya existe algún daño, ¿se puede revertir en la actualidad? A nivel cerebral tengo entendido que no, pero digamos el corazón puede dar, digamos, una funcionalidad para que la persona lleve una vida prácticamente normal. Bueno, aquí el plan es precisamente evitar a que siga sucediendo. No vamos a esperarnos a que siga sucediendo. Exacto. O sea, Sí. cortar, digamos. O sea, no podemos decir, bueno, pues ya está muy mal. Ya que, No, hay que seguir, hay que evitar a que siga sucediendo. Sí, en lo que es la causa más frecuente de embolismo, que es la fibrilación auricular, sí existe ahorita un tratamiento innovador, que es la colocación de un dispositivo que se llama Watchman. Se coloca por medio de intervencionismo a nivel de la orejuela izquierda, precisamente. Ese es un equipo multidisciplinario el que se pone, es en un lugar especial, un equipo certificado médico, de varios médicos especialistas en cardiología, y precisamente este dispositivo nos evita a que sigan disparándose coágulos al sistema nervioso central. excelente, ¿no? Pues Sí. también entra la tecnología médica, doctor, y a nivel cerebral, ¿qué tenemos de avances o qué perspectivas se tienen, tanto en el previo o cuando alguien ya sufrió Lo más importante en el tratamiento cerebral en un problema agudo es el tiempo. Si el paciente llega en las primeras 4 horas y media, mientras más tiempo llega a un hospital a ser tratado, es mejor. Dicen, mientras más rápido llegas, más cerebro rescatable. Ok. Así es la frase. ¿Ok? Sí. Y depende de eso, hay que ver si es infarto, hemorragia, y si es infarto, ¿dónde viene? De corazón, que es importantísimo, de carótida, o de dónde está viniendo el problema. Y depende de eso es el manejo en general. ¿no? Pues está bastante interesante. Y bueno, la parte de hace rato te decía, si las carótidas no duelen, no da un síntoma específico, entonces definitivamente tiene que ser a través de imagenología de estudios que ya comentaron. La posible confusión en lo que son varices, lo que tú comentabas de los miembros inferiores. Probablemente la mayoría de las personas va a decir, híjole, yo tengo varices, entonces ya me va a dar un infarto. O sea, creo que ya es importante también diferenciar en este caso a través también de los estudios que se realizan o que tú realizas para que en determinado momento pueda ser dónde viene. Qué tipo Bueno, de creo que insuficiencia. no hay que descartar la idea de que si tienen varices, descartar la idea. Sí, claro, puede ser en otro órgano, Sí, ¿no? exacto. Claro, sí. Ujú. Sí, creo que si tienes varices, si tienes enfermedad vascular, hay que irse a revisar. Porque Ok. todo es prácticamente, como ya lo comentábamos, es una enfermedad de toda la red vascular. Claro, perfecto. En los costos, doctora, de los estudios, ¿también nos darías un De descuentillo por ahí? estudios transtorácico anda sobre 3,000 pesos, Ah, está bien, más o menos, tranquilo. el descuento. Ok. Y el Holter anda sobre 1,700 más o No, menos. pues sí, la verdad vale la pena, pues eso le puede salvar la vida a alguien, ¿no? Y A uno. carótida sobre 1,200. No, pues súper De bien. hecho, a mitad de precio. Ya, excelente, súper, doctor. En el caso de la cirugía también hay posibilidades de tener ahí un buen costo para nuestro teleauditorio, doctor. Por supuesto, Sí. en caso de que el paciente sea quirúrgico, Claro. ¿sí? Aunque la mayoría de los pacientes se maneja conservadoramente, pero del porcentaje quirúrgico sí podemos hacer un También. gran apoyo. Bueno, pues excelente, doctor, pues muchísimas gracias y bienvenido también a nuestro equipo de trabajo, doctora, pues también igual, bienvenido a
bienvenidos ambos a este nuevo proyecto y sobre todo este abordaje integral que próximamente estaremos haciéndolo consistentemente. Y agradecerles, por supuesto, a Green Spa, que es un lugar súper recomendable, está bien tranquilo, grabamos a gustísimo, estuvimos muy cómodos y bueno, también vendremos aquí a que nos den una buena relajada aquí las terapeutas. Bueno, pues muchísimas gracias, Ricardo Ursúa, me despido de ustedes, no sin antes recordarles que estamos aquí ahora los sábados de 3 a 4 de la tarde, nos pueden ver aquí por Quiero TV. Muchísimas gracias y muy buenas tardes.